Accidentes cerebrovasculares. La Organización Mundial de la Salud define accidente cerebrovascular como la aparición rápida de signos clínicos de una alteración focal, en la alteración de los nervios, la médula espinal o el funcionamiento cerebral, a veces global, dura más de 24 horas o produce la muerte sin más causa aparente que su origen vascular. Los síntomas se presentan de repente o en segundos o minutos y empeorarán en el transcurso de varias horas a 1 o 2 días. El resultado después de un accidente cerebrovascular depende del alcance y sitio del daño en el cerebro, también de la edad del paciente y el estado previo del accidente del paciente. Existen 2 grupos de accidentes cerebrovasculares. El primero es el accidente cerebrovascular isquémico y el segundo, accidente cerebrovascular hemorrágico. Un accidente cerebrovascular isquémico se produce cuando un coágulo o masa de grasa obstruye el suministro de sangre hacia el cerebro. Dicha obstrucción puede desarrollarse en uno de los vasos sanguíneos del cerebro, provocando una trombosis arterial, que es cuando se forma un trombo y obstruye el flujo de sangre en una arteria que se riega en gran parte del encéfalo, o puede provenir de algún otro lugar del cuerpo, llamado embolo cerebral. Existe un mayor riesgo si los vasos sanguíneos se han estrechado o recubierto por depósitos grasos. A este proceso se le conoce como aterosclerosis y este proceso tiene mayor riesgo en las personas que fuman o tienen hipertensión arterial, sobrepeso, es diabético o por otros antecedentes familiares. Los accidentes isquémicos se dividen principalmente en 2 tipos. Los focales, que se dividen en 2 grandes grupos. El primero es ataque isquémico transitorio. Es un episodio breve de disfunción neurológica por isquemia cerebral. Tiene una duración de menos de 1 hora, sus síntomas, y sin evidencia de algún infarto agudo. Dura entre 2 y 15 minutos y los síntomas dependerán de la zona afectada. El segundo es el ictus isquémico o infarto cerebral. A diferencia del otro, sus síntomas duran más de 24 horas. Debido a la oclusión del flujo sanguíneo, que es bastante prolongado, y se puede decir que crea una necrosis, o sea, una muerte celular o del tejido neuronal. Existen 3 mecanismos que pueden producir el accidente. En primer lugar, está el trombótico, que es cuando se crea un trombo en una arteria que no deja pasar bien el torrente sanguíneo. El embólico, que se desprende un embolo que puede tener un origen arterial o cardíaco. La hemodinámica, que es cuando se produce una bajada importante de la tensión arterial, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. Y lo global o globales, que es cuando se produce en todo el cerebro por un corte general en el flujo sanguíneo. Las complicaciones del accidente cerebrovascular isquémico, las más relevantes son la debilidad o parálisis generalmente a un lado del cuerpo, la falta de conciencia de un lado de su cuerpo, la pérdida de la sensibilidad, la dificultad para tragar, cansancio extremo, problemas para dormir, dificultades en la memoria y concentración, dificultad para controlar su vejiga y movimientos intestinales, cambios en el comportamiento, problemas como ansiedad, depresión y convulsiones que pueden ir mejorando de acuerdo al tratamiento y a la recuperación del paciente. El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe, provocando que la sangre se escape hacia el cerebro. En las hemorragias intracraneales, la sangre se localiza en el encéfalo y en la hemorragia subaracnoidea se encuentra en el espacio subaracnoideo. La hemorragia epidural o extradural es el sangrado entre la parte interior del cráneo y la dura madre. Su causa más frecuente suele ser un traumatismo. Es más común en las personas jóvenes, ya que la membrana que cubre el cerebro no es tan firmemente adherida al cráneo como lo está en personas de mayor edad y en niños menores de 2 años. En la hemorragia subdural, la sangre se produce entre la capa aracnoide y la dura madre. Algunos de los síntomas son debilidad o incapacidad de mover una parte del cuerpo, entumecimiento, pérdida de sensibilidad, pérdida de visión parcial, dificultad de lenguaje, incapacidad para reconocer o identificar cosas familiares, dolor de cabeza, vértigo, mareos, pérdida de coordinación, dificultad para deglutir y somnolencia. Hemorragia cerebral o intracerebral. Primero está la hemorragia parenquimatosa.
El parenquima es un tejido funcional del cerebro compuesto por dos tipos de tejido que se utilizan específicamente para la cognición. Su daño produce pérdida o discapacidad cognitiva o, en casos graves, la muerte. La hemorragia se produce por una extravasación, es decir, el paso del líquido fuera de su canal. Por lo general, este se produce cuando se rompe un vaso importante. La segunda causa puede ser por malformaciones vasculares, hemorragias intratumulares o vasculitis o aneurismas. Si la hemorragia es severa, se desplaza la línea media hacia el lado opuesto del daño. Los tipos de daño pueden ser lobular, es un tipo de daño secundario donde solo se genera inflamación y alteración en el parenquima. Entre los síntomas se encuentra disfunción en la cara, miembro superior, derecho o izquierdo, cuando la región putaminal derecha se ve afectada. Se genera trastorno en el lenguaje cuando la sustancia subcortical del lóbulo temporal izquierdo se ve afectada y si toca alguna parte del cerebro temporal se produce vómito o cefalea. Además, hay alteraciones en el estado de conciencia. Por otro lado, está la hemorragia ventricular interna. Este tipo de hemorragia son espontáneas. Por lo general afecta a las personas de mediana edad. En la mayoría de los casos se da por malformaciones en las arterias. Su sangrado es entre los ventrículos y los síntomas son cefalea, náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia o deterioro neurológico. Finalmente, según la escala de Glasgow, puede generarse problemas en la apertura ocular, en la respuesta verbal o la respuesta motora. La hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia consiste en un sangrado en la zona comprendida entre el cerebro y los delgados tejidos que lo cubren. Hay dos variables que pueden producir esta hemorragia. La primaria puede ser la ruptura de algún vaso sanguíneo, esto generando la invasión del espacio subaracnoideo, dando una presión bastante elevada. La segunda se da cuando la sangre proviene de los ventrículos o el parenquima. Algunos síntomas que se pueden detectar puede ser el dolor de cabeza intenso, disminución del estado de conciencia, molestia en los ojos con luz brillante, cambio del estado de ánimo, de la personalidad, generando irritabilidad, dolores musculares, especialmente dolor de cuello y dolor en los hombros, náuseas, entumecimiento en parte del cuerpo y algunas convulsiones, problemas de visión, pérdida temporal de la visión de un ojo. Algunas causas también pueden ser, y esas se dividen en dos, puede ser el traumatismo y no traumatismo. El traumatismo es generado por algunas descargas eléctricas, manipulaciones quirúrgicas o traumatismos craneoencefálicas. Los no traumatismos significa que son espontáneos, entonces pueden ser algunas malformaciones vesiculares, alteraciones hematológicas, infartos hemorrágicos de alguna arteria, etc. Algunas infecciones en neurismas cerebrales. Es una dilatación de un vaso sanguíneo. Se produce por una debilidad en la pared del vaso. La zona dilatada se llena de sangre. Su complicación más terrible es su ruptura. Cuando esto ocurre, la persona presenta los siguientes síntomas: visión doble o borrosa, náuseas o vómitos, pérdida de la fuerza o sensibilidad, convulsión, desorientación, alteración del habla, rigidez de nuca y un fuerte dolor de cabeza. Lo que causa un aneurisma cerebral en la mayoría de los casos es congénito, debido a una anormalidad innata de una pared arterial. Son más comunes en personas con ciertas enfermedades genéticas. El polígono de Willis es el área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro. En él, las arterias carótidas se ramifican en arterias más pequeñas que suministran sangre oxigenada a más del 80% del cerebro. Se origina en la base del encéfalo, un polígono de 6 lados y un séptimo lado muy corto formado por la comunicante anterior. Este polígono se encuentra delimitado por delante por las arterias cerebrales anteriores anastomosadas, por la arteria comunicante anterior, por detrás por las arterias cerebrales posteriores y por los lados por las arterias comunicantes posteriores. La arteria cerebral posterior es una rama terminal de la arteria basilar que rodea la cara inferior del pedúnculo cerebral homolateral y se ramifica en la cara inferior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Esta arteria se encarga de la irrigación
de la parte posterior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Además, se ocupa de la irrigación de una parte del tálamo y del tercio posterior medial del hemisferio cerebral. Los accidentes en el territorio de esta arteria pueden generar diferentes síndromes. Dentro de estos, la agnosia visual, que es la incapacidad que tiene la persona para reconocer un objeto o para qué se utiliza dicho objeto. Es decir, que cuando la persona ve un objeto, no entiende qué es ni para qué se utiliza. Otra de las alteraciones es la alexia verbal, que se caracteriza porque la persona tiene la capacidad de reconocer letras individualmente, pero no puede leer palabras. Y la agnosia al color, que es una incapacidad para reconocer colores. Es importante aclarar que estos síndromes se presentan sin importar el lugar o más bien el hemisferio en el que se haya producido la lesión o el accidente cerebrovascular, mientras que en el hemisferio derecho existen ciertas alteraciones, como por ejemplo la prosopagnosia, que es una condición que afecta la percepción visual y dificulta el reconocimiento de los rostros. La agnosia topográfica, que es la incapacidad de reconocer las señales topográficas del medio externo, como por ejemplo las casas, las calles, los edificios. Y por último está la agnosia espacial unilateral, que se caracteriza por la falta de respuestas ante estímulos presentados en el campo visual contralateral a la lesión cerebral. La arteria cerebral media es una rama de la arteria carótida interna que luego de desprenderse de la carótida se introduce en la cisura de Silvio. Esta arteria tiene dos ramas principales, una rama basilar y otra cortical. La rama basilar irriga parte del núcleo caudado y del tálamo, mientras que la rama cortical irriga gran parte de la corteza cerebral. Es importante mencionar que esta arteria se ramifica en diferentes arterias, como por ejemplo la arteria prerolándica, la arteria parietal anterior, parietal posterior, arteria angular, arteria temporal posterior y arteria temporal anterior, y que los accidentes cerebrovasculares en el territorio de esta arteria pueden generar diferentes síndromes, pero estos dependen del área en el que se ocasione la lesión. Por ejemplo, si el accidente ocurre en el área de la arteria orbitofrontal, se puede producir la afasia de Broca. La afasia de Broca es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la dificultad para la producción del lenguaje o para articular sonidos. Cuando la lesión es en el área prerolándica, también se puede producir afasia de Broca y disartria cortical. En la arteria parietal anterior se produce la apraxia verbal, que es una condición en que la persona es incapaz de llevar a cabo tareas cuando se le solicita, o también la afasia de conducción, que se caracteriza porque hay una reducción en la fluidez, la repetición está afectada y suele haber agrafia, que es la dificultad o la incapacidad para escribir. Cuando el accidente está en el territorio de la arteria angular, se puede producir la alexia con agrafia, es decir, la dificultad para leer acompañada de la dificultad para escribir, o la acalculia, que es la incapacidad o dificultad para realizar cálculos numéricos. De igual forma que con la arteria cerebral posterior, en la arteria cerebral media existen unos síndromes específicos para el hemisferio derecho. Dentro de estos se encuentra la disprosodia, la repetición silábica, la agnosia topográfica, que como ya lo había mencionado, es la incapacidad para reconocer aspectos topográficos del medio externo, la apraxia construccional y algunas dificultades espaciales. A continuación vamos a hablar de la arteria cerebral anterior, la cual se origina en el lugar donde se divide la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior se introduce por la cisura interhemisférica y rodea la rodilla del cuerpo calloso. Además, da dos ramas cerebrales, unas corticales y otras profundas. Las ramas corticales irrigan la parte superior de la cara dorsal, de los lóbulos parietales y frontales, y hacia la cara medial
irriga los lóbulos parietales y frontales, teniendo como excepción el último tercio del lóbulo parietal y el cuerpo calloso. Por otra parte, las ramas profundas irrigan la cabeza del núcleo caudado, rodilla de la cápsula interna, parte del tálamo y el hipotálamo. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular en el territorio de la arteria cerebral, pueden producir paraplegias en extremidades inferiores y en el menor grado cara y manos. También puede ocurrir incontinencia, afasia úlica y motora, sintomatología en el lóbulo frontal, como son los cambios de la personalidad, y cuando ocurre una oclusión, que es conocido como encierro o estrechamiento, en esta arteria unilateral produce déficit sensorial contralateral con implicación principal de la extremidad inferior y en menor medida cara y mano. A continuación vamos a hablar de la arteria cerebral anterior, la cual se origina en el lugar donde se divide la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior se introduce por la cisura interhemisférica y rodea la rodilla del cuerpo calloso. Además, da dos ramas cerebrales, unas corticales y otras profundas. Las ramas corticales irrigan la parte superior de la cara dorsal, de los lóbulos parietales y frontales, y hacia la cara medial irriga los lóbulos parietales y frontales, teniendo como excepción el último tercio del lóbulo parietal y el cuerpo calloso. Por otra parte, las ramas profundas irrigan la cabeza del núcleo caudado, rodilla de la cápsula interna, parte del tálamo y el hipotálamo. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular en el territorio de la arteria cerebral, pueden producir paraplegias en extremidades inferiores y en el menor grado cara y manos. También puede ocurrir incontinencia, afasia úlica y motora, sintomatología en el lóbulo frontal, como son los cambios de la personalidad, y cuando ocurre una oclusión, que es conocido como encierro o estrechamiento, en esta arteria unilateral produce déficit sensorial contralateral con implicación principal de la extremidad inferior y en menor medida cara y mano. Para finalizar encontramos la arteria basilar, la cual se origina en la unión de las arterias vertebrales derecha e izquierda en la altura del bulbo raquídeo. Se ubica en el borde inferior de la protuberancia anular entre los nervios abducen, mientras que en el borde superior de la protuberancia se ubica entre los nervios motor ocular común. En este nivel, esta arteria se divide en dos arterias posteriores. La arteria basilar tiene varias ramificaciones. Una de ellas es la rama pontina, que son numerosas y se originan a los lados de la arteria basilar, irrigando la protuberancia anular y las partes adyacentes. Otra arteria es la arteria auditiva interna, que puede ser de la rama inferior de la basilar, pero es más frecuente saliendo de la cerebelosa anteroinferior. Acompaña el nervio facial vestíbulo coclear por el conducto auditivo interno, lo que significa que irriga todo el oído interno. También encontramos la arteria cerebral anteroinferior. Se ubica en la rama de la parte inferior de la basilar y transita posterolateralmente delante del nervio abducen, nervio facial y nervio vestíbulo coclear, emitiendo la arteria auditiva interna. Esta arteria se encarga de irrigar la región anterolateral de la arteria de la cara inferior del cerebelo, anastasomando con la arteria cerebelosa posterior-inferior de la basilar. Algunas de sus ramas irrigan la parte inferolateral de la protuberancia anular y a veces la parte inferior de la médula espinal. La arteria cerebelosa superior se origina también de la arteria basilar, pasa posterolateralmente por debajo del nervio motor ocular común, rodea el pedúnculo cerebral por debajo del nervio troclear e irriga la cara superior del cerebelo, la pía madre que lo rodea, la protuberancia anular, la epífisis, el pelo medular superior y la tela coroidea del tercer ventrículo. Se anastosoman las arterias cerebelosas anteroinferiores y cerebelosas posterior-inferior. De la arteria basilar salen las arterias cerebrales posteriores, lo que significa que la irrigación de la arteria basilar se encuentra el tronco del encéfalo, el oído interno, el cerebelo y regiones posteriores a los hemisferios cerebrales. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular en el territorio de la arteria basilar, ocurren varias alteraciones, como es
alteración en la conciencia, incluso la persona puede llegar al coma. Pérdida de la fuerza en las 4 extremidades, brazos y piernas, alteración en la movilidad de los ojos, dificultad para hablar, incluso puede llegar al mutismo. También encontramos alteraciones en la amnesia, alucinaciones, alteraciones visuales e incluso la ceguera. Uno de los procedimientos más implementados para los diagnósticos en un paciente de ACV es la tomografía computarizada, que es la más utilizada por la rapidez y la nitidez de imágenes que pueden ser diferenciables para el ictus isquémico, hemorrágico, lesiones, tumores y hematomas que afecten el nivel cerebral del paciente. Otro es el estudio de laboratorio, que va con los parámetros bioquímicos sanguíneos básicos en la sangre. Después encontramos el estudio de fase aguda, que es la revisión bioquímica de los aspectos relacionados con la glucemia, electrocitos, función renal, hepatía, coagulación y las enfermedades en la sangre. Por último, encontramos las pruebas hematológicas que evalúan si en el paciente, a raíz de la situación que vivió, hay hematomas y puede desencadenar otra alteración. Encontramos los factores de riesgo. Entonces, hablamos que la edad es uno de los factores de riesgo, que de 58 años en adelante es más prominente que las personas desarrollen una ACV. Tenemos los antecedentes familiares, que es por la parte de genética, que si algún familiar anterior a uno tuvo una ACV, lo más probable es que tengamos uno. Encontramos que los de los pacientes con sexo masculino son más frecuentes en generar ACV en edad temprana, y en mujeres en edad tardía puede causarle la muerte. También va la raza negra es más consistente en poder generar ACVs en el mundo. También encontramos que va con la presión arterial alta, las alteraciones de los lípidos, la diabetes, las enfermedades cardíacas y el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo.